Y ahora voy a compartir pantalla. Primero voy a admitir a un par de compañeros más, que ya los estoy viendo, y ahora voy a compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, como les decía al principio, mi nombre es Mercedes Hirsch, les doy la bienvenida al núcleo 2 del teórico de didáctica especial y prácticas de la enseñanza de la antropología. Así que ahora les voy a comentar un poquito dónde está situada esta unidad y cuál es su propósito. Quienes estuvieron participando de los teóricos y quienes no pueden mirarlos porque están subidos a YouTube, el núcleo 1, que se llama Educación y Escolarización desde la Antropología, estuvo pensando cómo la antropología ha mirado a los procesos socioeducativos. Y en ese sentido, la búsqueda fue desnaturalizar los procesos que construyen la escuela y que se desarrollan en ella. Dado que esta es una de las instituciones regulada de transmisión de conocimiento en nuestra sociedad, y entonces la búsqueda de ese proceso de desnaturalización, que ustedes estuvieron trabajando con la profesora Laura Cerletti, tenía que ver con entender los procesos a partir de los cuales se construyó. Y estos procesos implicaban tantas cuestiones de la vida cotidiana, que excedía en muchos casos la cuestión escolar en sí misma y que tenía que ver tanto con las experiencias formativas de los sujetos totales que en ella participaban, como con presencias estatales que fueron estructurando esa cotidianidad escolar y diferenciándola en algunos momentos de las experiencias formativas que se daban por fuera de ella. ¿Sí? Y también hacia el final de los teóricos se comenzó a plantear algo que vamos a profundizar en este núcleo, que tenía que ver con la importancia de posicionarse tanto respecto a los conocimientos que vamos a intentar enseñar, como a los conocimientos que van a ser nuestro punto de partida en ese proceso de enseñanza, que son los conocimientos de la tradición antropológica. Y Laura comentó que también íbamos a profundizar un poco el enfoque histórico-etnográfico desde el cual nosotros partimos, ¿no? Entonces quizás pueden leer también un poco a este núcleo como una fundamentación de nuestra propia propuesta de enseñanza. Así que vean a este módulo en un sentido metacognitivo, ¿no? O sea, lo que nosotros les proponemos que hagan en este módulo hacia afuera, hacia su futura planificación de procesos de construcción de conocimiento en contextos de enseñanza y aprendizaje, es lo que nosotros mismos intentamos hacer desde la cátedra. Y esto va a tener que ver entonces con, como planteamos acá, la explicitación del posicionamiento para la enseñanza de la antropología, que se va a nutrir de dos grandes discusiones. Por un lado, las que tienen que ver con la tradición disciplinar, y por el otro, las prácticas situadas de producción de conocimiento. Entonces, centralmente, si en el núcleo 1 nos preguntábamos cómo la antropología ha mirado a los procesos socioeducativos, en este núcleo 2 nos vamos a estar preguntando qué antropología construimos, desde dónde, para qué, y su propósito es construir luego una fundamentación de lo que vamos a trabajar. Esto lo vamos a empezar a trabajar más fuerte, o sea, en el núcleo 3 y en el núcleo 4 lo que vamos a estar trabajando más profundamente es, desde esta fundamentación construida en el núcleo 2, cuáles son esos contenidos, y entender a la planificación como una propuesta, una hipótesis o un problema de construcción de conocimiento con lesotres. Entonces ahí la pregunta va a ser cómo construimos con lesotres, y atentos siempre a algo que vamos a empezar a trabajar hoy, que es una vigilancia epistemológica que permita revisar la apertura de este proceso de construcción con otros para poder incluirlos en este proceso de construcción, que sea colectivo y que permita que la planificación sea una hipótesis, una cuestión abierta, ¿sí?
Entonces, este núcleo va a tener una secuencia organizada en 3 clases. La primera, que es la clase de hoy, va a trabajar con los puntos 2.1 y 2.2, que serían, en el programa los van a encontrar, herencias, discusiones y resignificaciones a lo largo de la historia de la antropología. Aquí tenemos como textos, esperen que no me quiero olvidar de ninguno, el de Neufeld y Wallace, que para mí es súper estructurante, y otro de Rockwell de etnografía y teoría. Después vamos a trabajar con los textos del punto 2.2, que son los supuestos básicos teóricos sobre la cuestión teórico-metodológica, aportes del enfoque histórico-etnográfico, la antropología y su relación con la historia, y aquí los textos van a ser de Achille, un enfoque antropológico relacional, algunos núcleos identificatorios y el campo de la investigación sociocultural, que están en investigar en antropología social, y de Rockwell, el diálogo entre antropología e historia, y otro de Thompson, que se llama Folclore, Antropología e Historia Social. Supongo que no tuvieron problemas en descargar ninguno del campus. En la segunda clase, o sea, quincenalmente la próxima sería el 12 de mayo, van a trabajar teorías, conceptos y problemas de las diferentes orientaciones de la carrera de Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras, y vamos a hacer hincapié allí, esperen que voy a darle entrada a gente que está esperando. Ahí va. Entonces, en esta segunda clase vamos a estar trabajando con cómo se fue estructurando localmente el profesorado de antropología en la Facultad de Filosofía y Letras, y en la última clase vamos a trabajar ya en algún ejemplo de estas prácticas situadas de construcción de conocimiento y la importancia del posicionamiento docente para esto. En ese sentido, al final de la clase yo voy a dejar planteadas algunas preguntas que sería interesante que vayan recuperando ustedes también para poder después ponerlas en diálogo en el último teórico de esta unidad. Perdón, quería Bueno, hacer una pregunta. Entonces, Ustedes, sí, me estás, si me va a parece que hay subir alguien que me este está documento. hablando, a ver, pero no te escucho. Me voy a poner los auriculares por si es un problema de mí. Ay, Mercedes, ¿ahí se me Sí. escucha? Sí, ahora sí. No, quería saber si el documento este se va a subir, el archivito este. ¿El PDF? Sí, Sí, sí. igual, Sí. y van a quedar las preguntas ahí al final. Igual van a ver que no Perfecto. es un PDF muy extenso, es algo bien breve, porque no soy muy fanática de los PDFs, básicamente porque me cuesta bastante la cuestión de concentrar, que el PDF sea algo más que palabras inconexas ahí sueltas. Así que voy a ir espero mejorarlo para la última clase. Entonces, no sé si hay preguntas, porque me cuesta manejar todos los recursos del Zoom al mismo tiempo, así que si hay alguna pregunta que yo no estoy viendo en el chat, porfa, les pido que me avisen porque no la estaría viendo. Bueno, entonces, el eje de la clase de hoy va a tener que ver con, entonces, reconocer esto que ya venía planteando Laura y que yo les planteé hace un ratito de qué es esto de los aportes de la tradición antropológica y de las características del enfoque histórico-etnográfico que según nosotros o nosotras sirven para construir un posicionamiento frente a qué antropología enseñar, teniendo en cuenta sobre todo algo que Elena Chili sabe nombrar como la potencialidad didáctica de la antropología. A ver que acá tenemos 2 personas más que tengo que admitir. Ahí estamos. Ay, esperen, quedamos acá. Voy a dejar de compartir por ahora pantalla, así los puedo ver a ustedes. Ahí estamos. Y va a empezar como la parte más relatada de la clase.
Y ahora sí puedo ver además el chat, y entonces si ustedes me preguntan o me dicen algo, porque si no, no podía con lo otro. Bueno, como les comentaba, entonces, partimos del núcleo 1, esto, bueno, a educación, escolarización, que tiene la antropología para decir de esto, el adentro, el afuera de la escuela, etc. Y ahora empezamos a centrarnos en esto que tiene que ver con la fundamentación. ¿Por qué es tan importante para nosotros hablar de la fundamentación? Porque la consideramos el marco de acción a partir del cual la planificación puede ir moviéndose en el momento de compartir una propuesta de trabajo con otros que vendrían a ser los estudiantes, ¿sí? En ese sentido, el enfoque histórico-etnográfico que plantean varios autores, pero dentro de los que nosotros estamos trabajando acá, especialmente Rockwell y Achille, perdón, esto de admitir gente me confunde. Se va a retroalimentar con una propuesta, o sea, a partir de este enfoque histórico-etnográfico, lo que nosotros buscamos es esta posibilidad de incluir a los estudiantes en el proceso de construcción de conocimiento, en el momento de enseñar, ¿no? de reincorporar y rejerarquizar intereses, prácticas, formas de enseñanza, contenidos a ser enseñados, y por el otro, a el conocimiento producido en el marco de la antropología como comunidad de práctica, que nos va a permitir movernos también un poco al ver las distintas tradiciones que confluyen en lo que llamamos antropología. Y en ese sentido, el texto de Neufeld y Wallace es súper interesante, si bien el de Thompson y el de Rockwell también lo plantean, para pensar las relaciones con otras disciplinas. Porque, como ustedes sabrán, y imagino que les está pasando, sacando a quienes están dando clases o quienes están pensando unas prácticas para dar clases en la facultad, muchos van a tener que trabajar en materias que no son la antropología, ¿sí? De hecho, yo como profe de secundaria di muchas veces clases de sociología, de materias como, no sé, trabajo y ciudadanía, historia, que vienen desde otro lugar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para aportar o para enseñar desde estas otras disciplinas? No sé si pudieron leer el texto. Hay una compañera que no entra. Espérenme un segundo. Ahí estamos. No sé cuántos pudieron leer los textos, pero les recomiendo mucho leer el texto de Neufeld igual, o sea, si bien toda la bibliografía es súper interesante, el de Thompson está buenísimo porque da un montón de ejemplos, el de Elsie Rockwell va llevándonos y trayéndonos en el marco de montones de autores. El de Neufeld igual es muy estructurante desde la propuesta. Y en ese sentido también es como metadidáctico lo que les voy a plantear, pero el texto nos sirve para ser recuperado en dos sentidos, tanto por el contenido de sus discusiones teórico-epistemológicas, pero también por su propuesta sobre cómo explicitar un posicionamiento respecto a en qué antropología queremos participar o qué antropología queremos enseñar. Porque los autores plantean que es necesario hacer una contrastación crítica o ejercer una reflexividad crítica respecto a la antropología desde la cual partimos. Y en ese sentido lo que buscan y aclaran es que buscan desenmascarar a la antropología como algo dado y entenderla también como un proceso de construcción de conocimiento. Ellos van a decir que entonces lo que la antropología va a recuperar es un proceso de construcción de problemáticas teóricas que tienen que ver con el contexto de producción en el que se realizaron. Y que ese punto de partida es el que debemos reflexionar a la hora de ponernos en diálogo con otras disciplinas. Ellos trabajan en realidad con la relación con la sociología, pero también
desde lo que plantea Thompson o desde lo que plantea Rockwell para pensar el diálogo con la historia. En ese proceso de pensar a la antropología como una producción de conocimiento situado y colectivo, porque van a ir explicando en el texto cómo ese proceso de construcción de conocimiento se va dando en distintas comunidades científicas y académicas, entonces no va a ser lo mismo lo que suceda en la academia brasileña, en la academia argentina o esperen que admito, o en la academia de Inglaterra. Esos diálogos que se van dando entre el proceso de producción de los distintos investigadores son los que van a construir las prácticas hegemónicas de construcción de conocimiento en cada lugar, que nos hacen creer que la antropología es una o que los conceptos significan determinada cosa de manera dada. Entonces, perdón. Me desordeno yendo y viniendo de mi dirigente. Entonces, lo que va a definir a la antropología no es una característica epistemológica intrínseca, sino un conjunto de prácticas construidas por una comunidad en un momento determinado, en diálogo con otras disciplinas y en diálogo con problemas sociales que van a interpelar a los investigadores que construyen estas prácticas. ¿Sí? Esto es muy importante porque también vamos a ver esto en la próxima clase del teórico, cuando veamos el proceso de construcción del profesorado en la Argentina, la diferencia entre la arqueología y la antropología. Muchas veces pensamos que la antropología social y la arqueología son dos disciplinas distintas, pero en realidad no va a depender tanto de la forma en la que se abordan las relaciones sociales, que es lo que hacemos en ambas orientaciones, sino con los posicionamientos políticos o las herencias que vamos recuperando cada uno de los investigadores a la hora de desarrollar nuestras prácticas. Lo que van a decir Neufeld y Wallace, retomando a Menéndez, es que pensar la división entre disciplinas desde una especificidad técnico-metodológica lo que lleva es a naturalizar divisiones artificiales entre las distintas ciencias sociales e incluso al interior de la misma. ¿Sí? Fíjense que cuando puedan leer la bibliografía, en el texto de Thompson se plantea algo similar, porque lo que va a decir Thompson es: la antropología y la historia deben estar en diálogo, porque no es la diferencia no está en la disciplina en sí misma, sino que él va a plantear que hay que buscar desde una filosofía, y Neufeld y Wallace van a decir desde un posicionamiento político, cuáles son los usos de los conceptos y de las discusiones a la hora de interpretar las relaciones sociales. ¿Sí? Lo que Thompson va a plantear como unificador, que es la filosofía, Neufeld y Wallace lo van a plantear en términos del posicionamiento político. Pero en ambos casos se paran desde el marxismo para poder decir esto, ¿sí? Entonces, hay que pensar las relaciones entre categorías, marcos teóricos y posicionamientos políticos para poder explicitar desde dónde uno está construyendo un problema a ser enseñado y desde dónde uno está parándose para hacer un recorte dentro del campo disciplinar cuando quiere enseñar un problema. No va a ser lo mismo enseñar cultura desde el funcionalismo que enseñar cultura desde, no sé, el evolucionismo, el posmodernismo o lo que sea que vayamos a elegir. Entonces, esto nos lleva a pensar que todo conocimiento debe ser situado tanto, y eso implica mirar tanto las producciones objetivas, ¿no? Que serían, qué sé yo, los artículos o los marcos teóricos, como su expresión cotidiana. Y la expresión cotidiana, según lo plantean Neufeld y Wallace, son las comunidades de práctica que sostienen a esas producciones objetivas, tanto en lo académico como en el contexto sociopolítico que genera las discusiones. ¿Sí? Entonces ellos van a decir, por ejemplo, que el racismo fue una problemática central para las ciencias sociales de posguerra, que fue redefinida y
y vuelta a la escena después de las décadas del 90, cuando comienza la migración masiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, los avances teóricos tienen que ver con cómo los problemas sociales van interpelando a los investigadores. Cuestión que también genera una doble tarea a quienes discutimos desde lo teórico y desde lo político, digamos, con otros, ¿no? Porque tenemos que revisar nuestros propios supuestos teóricos y nuestros propios supuestos respecto a una problemática de la cual como investigadores somos parte. Creo que no hay nadie para admitir. No. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, comentario o continúo? Bárbara. Entonces, ellas van a partir de retomar como momento en el que se establece una ruptura de tradiciones, el momento de ruptura con el modelo antropológico clásico de la antropología, que sería el momento en el que se quiebra con las expresiones hegemónicas del funcionalismo que consolidó a la antropología como ciencia, que se consolidó a la vez dentro de la situación colonial en tanto situación total. Para esto van a retomar a Balandier y van a decir que la antropología surge como ciencia en un momento en el que se dan dos características por primera vez. Por un lado, la expansión de una civilización por sobre todas las demás civilizaciones en el mundo, ¿sí? Que sería la civilización occidental por sobre otras civilizaciones que van a terminar transformándose en colonias, y por el otro lado, otra expansión que se da también por primera vez de una forma de conocimiento por sobre las demás formas de conocimiento, que es el surgimiento de las ciencias como forma hegemónica de construcción de conocimiento sobre cualquier otra, ¿sí? En ese periodo en el que la ciencia se consolida como la forma verdadera de construir conocimiento, se genera la división de las ciencias sociales. Y así como la sociología se va a poner a estudiar a las nuevas relaciones capitalistas, la antropología pasa a ser la ciencia que se encarga de estudiar a las sociedades precapitalistas, tanto en su expresión local, como podría ser desde el folclore, viendo qué sucede con las poblaciones campesinas, como en esta expansión ultramarina de Europa, en las colonias africanas, asiáticas o de Oceanía. Esto lleva a que, y en este caso es el otro, como un todo, ya no solo no se recupera la distinción entre mujeres, hombres y distintos tipos de género y sexualidades, sino que ni siquiera, ¿no? Como se busca una homogeneidad de sujeto, entonces se habla de el otro y de nosotros, que nosotros vendríamos a ser los investigadores, y de culturas cerradas, ¿verdad? Ellos van a decir que ese punto en el que se consolida la antropología como ciencia genera herencias que perviven hasta el día de hoy. Muchas de estas herencias van a ser herencias no queridas, pero otras, a medida que se va transformando el objeto de estudio de la antropología, en el cual los sujetos empiezan a transformarse, los procesos sociales continúan, junto con ese desarrollo histórico de los sujetos sociales y de la transformación del mundo, deviene una transformación de estas herencias discutidas en estas comunidades académicas particulares. Entonces, aquí Neufeld y Wallace plantean la importancia, retomando a Crotz, de empezar a pensar la antropología desde Latinoamérica o desde el sur, ¿no? Empezar a pensar otras formas de enseñar y pensar la antropología.
Pero ellos lo que van a plantear es, eso no implica desconocer las herencias que no queremos, sino que implica poder explicitar cuáles son esas transformaciones. Entonces, van a hacer un trabajo de caracterizar primero cuáles son estas herencias no queridas que recibimos del modelo antropológico clásico, pero que de alguna manera, y después vamos a ir explicando cómo, se van transformando en herencias queridas que permiten explicar los nuevos problemas sociales que la antropología empieza a tener que enfrentar. Cualquier cosa, interrúmpanme si quieren ampliar o preguntar algo. Dentro de estas herencias no queridas, y algo que ya empieza como a desprenderse de esto que decíamos de la situación colonial como situación total, una de las características principales de las herencias que nos deja el modelo clásico de la antropología es esta idea de totalidad orgánica de la vida social y la observación prolongada con participación como herramienta para la construcción de datos objetivos y externos por parte de quien investiga. Eso es algo central porque tiene que ver con la antropología invisibilizando esta situación colonial. Y en esa invisibilización le impregna a la antropología ciertas características que luego serán removidas. Por un lado, que es una antropología ahistórica, ¿sí? Al desconocerse la situación colonial y su influencia, en muchos casos en reducciones, como pasó en Norteamérica o en ciertos lugares de Europa, de África, lo que se está haciendo es situar a la sociedad que se está observando como algo que funciona por fuera del resto de las relaciones y que funcionó siempre de la misma manera. Por el otro lado, se plantea esta idea de totalidad como una sociedad integrada, ¿no? Y acá tenemos las herencias del funcionalismo sociológico de Durkheim, ¿no? En el cual las instituciones cumplen distintas funciones que buscan mantener este equilibrio en las sociedades y que además invisibilizan las relaciones de desigualdad nuevamente en todos los niveles, tanto al interior de esas culturas como en relación con las sociedades colonialistas, ¿sí? Y a la vez, esto está relacionado con la idea de pensar que esas sociedades son sociedades pequeñas que pueden analizarse como un todo, cuando después también vemos que en realidad de esa manera lo que se perdieron fueron relaciones entre distintas comunidades, etc. Otras de las herencias no queridas, que de alguna manera luego fueron transformándose y que también son herederas de estos planteos durkheimianos, tienen que ver con la primacía de lo social por sobre lo individual, ¿no? Y desconocer la función o desconocer cómo los distintos sujetos van construyendo estas instituciones. Entonces, aquí lo que nos encontramos nuevamente es la invisibilización de las prácticas. Y que a la vez esto se relaciona con una exotización de lesotres y una naturalización de la cultura, porque cumple determinada función para algo, no importa la diversidad de situaciones que se dan allí, etc. Por lo tanto, lo que podemos decir que otra característica de este modelo antropológico clásico es la de no poder dar cuenta de los conflictos, ¿sí? Ahora, como decíamos recién, la transformación del objeto de estudio a partir de la continuidad de los procesos sociales, ¿no? Esta cuestión de las migraciones que se comienzan a dar entre distintos continentes, pero no solo eso, sino también
la formación de antropólogos nativos, etcétera, van llevando a repensar estas características del modelo antropológico clásico. Ustedes piensen que hacia 1950 comienza a expandirse la antropología como ciencia en la formación de carreras de grado o posgrado, de cátedras alrededor de todo el mundo, que llevan a que incluso en los territorios que antes eran los territorios a los cuales se iba a buscar a los otros, se generen carreras que están pensando a las propias sociedades, ¿no? Piensen que en la UBA se creó la carrera de antropología en 1958, pero ya en la década del 40 había algunos posgrados en Brasil, también para la misma época que se creó la carrera Canfilo, se creó en La Plata, unos añitos después en Rosario, como que ya empezamos a pensarnos a nosotros mismos. Y esto lleva a que empecemos a recuperar nuevas formas de pensar la antropología, ¿no? Y hacer una resignificación crítica que implica empezar a transformar esas herencias no queridas en herencias queridas, o por lo menos para, para Neufeld y Wallace, ustedes van a tener que empezar a construir cuáles son sus propias miradas críticas sobre la construcción de conocimiento de la antropología que quieren enseñar o que quieren construir y de la cual quieren participar, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer este doble trabajo, ver el proceso que plantean estos autores, pero para ir pensando cuáles van a ser las herencias que ustedes van a querer retomar cuando les pregunten qué es la antropología, qué es lo que van a enseñar. Entonces, los autores empiezan a plantear que la idea de totalidad se transforma. Ya la totalidad no va a ser un todo integrado, ahistórico, sino que va a tener que ver con la construcción de un enfoque holístico interpretativo de las relaciones sociales, que dejan de ser algo natural, existente y ahistórico, sino que van a ser reconstrucciones de las acciones complejas de diversos heterogéneos sujetos atravesados por relaciones de poder que se expresan en una vida cotidiana que también tiene huellas de otros momentos. Entonces, la antropología sigue manteniendo esta idea de totalidad a la hora de pensar su forma de acercarse al otro y de conceptualizarlo, pero ya desde otro lugar, ¿sí? Y esto tiene que ver con qué significa o qué características tiene este enfoque holístico interpretativo. Por un lado, partir de que la cotidianidad es histórica y que se explica de manera relacional y dialéctica. Acá, retomando a Kozik y a distintos autores que vienen del marxismo, lo que se plantea es que la antropología recupera prácticas que van más allá de la interacción cara a cara, sino que tienen que ver con la atención a procesos históricos que relacionan dimensiones y temporalidades de distintos niveles que subyacen en las prácticas en la vida cotidiana, ¿no? Aquí el papel de Heller explicándonos qué es la vida cotidiana, cómo los sujetos desarrollamos de manera conjunta las acciones y los pensamientos, muchas veces de manera pragmática, sin estar tomando decisiones, con huellas que perviven de otros momentos, con estructuraciones estatales que quizás no estamos viendo, tiene como un lugar muy importante. Y también dar cuenta de justamente la diversidad de sujetos y de prácticas que se suceden en esta vida cotidiana y las contradicciones a las que nos enfrentamos día a día, que terminan armando esta conflictividad y esta contradicción intrínseca a la vida cotidiana en sí como estructura, digamos. Por otro lado, y muy relacionado con esto,
reconocer absolutamente que la vida cotidiana está atravesada por relaciones de desigualdad y de poder, y en esto reconocer que esas relaciones de desigualdad y de poder nos involucran a quienes investigamos. Entonces, ya no estar pensando la construcción de un dato objetivo porque lo estoy observando, sino saber que la forma en la que yo pregunto, en la que interactúo, el lugar del que vengo, va a estar armando a ese dato también, ¿no? Y esto pensándolo también en cuando ustedes se aproximen a sus trabajos de campo para poder empezar a pensar sus planificaciones, ¿no? ¿Qué es lo que les van a decir? ¿Qué es lo que van a hacer frente a ustedes? Va a tener que ver con qué es lo que ustedes pregunten, cómo ustedes se posicionen, qué cosas planteen y propongan al les sujetes con quienes están haciendo ese trabajo de construcción de conocimiento para poder conceptualizar esa vida cotidiana. Sí, y esto también va a tener que ver con que ustedes conozcan sus herencias queridas y no queridas, y ahí verán hasta qué punto ustedes consideran que es una construcción colectiva o no, cuánto hay de ustedes en eso finalmente o no. Digo, no, porque no nos vamos a quedar en estas discusiones que plantean Neufel y Wallace, ustedes también pueden traer nuevas. Y, spoiler alert, no solamente respecto a cómo se construye lo que después llamamos contextualización de esas prácticas, sino también en el momento mismo de hacer la práctica, ¿no? Ustedes van a poder ir reevaluando cuánto efectivamente le dan lugar a la construcción de conocimiento colectivo o no en ese proceso y cuánto les interesa a quienes participan de ese proceso de construcción de conocimiento participar y hasta qué punto, ¿sí? Además, van a plantear Neufel y Wallace, es central, y también a Chill y Rockwell, es central para esta nueva antropología registrar los puntos de vista y las prácticas cotidianas que producen y reproducen las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, esto es algo que también va a atravesar a las relaciones de construcción de conocimiento que observemos en las aulas o en los distintos territorios en los cuales estemos planificando nuestra, planificando la planificación, valga la redundancia, planificando nuestros procesos de enseñanza. También plantean la importancia de partir de un posicionamiento disciplinar y teórico conformado por supuestos del sentido común y disciplinares. En ese sentido, esperen que toque. Retoman bastante a Gowner, que es un autor que trabaja sobre la sociología del conocimiento, y plantea la importancia de reconocer no solo los supuestos del sentido común que desde Durkheim venimos sosteniendo que van a estar, y Bourdieu, ¿no?, planteados en la forma en la que conceptualizamos, incluso desde nuestro propio lenguaje, sino cuáles son los supuestos teóricos desde los cuales partimos. No es lo mismo partir desde una idea funcionalista de sociedad que partir desde una idea marxista de sociedad como estábamos planteando recién. Y eso va a estar signando la forma en la que observamos y describimos la realidad a la cual vamos a enfrentarnos. Por lo tanto, es importante que podamos explicitar cuál es ese punto de partida. Así, lo que plantean los autores es hacer una inversión lógica de lo que se planteaba en el modelo antropológico clásico, que buscaba relatar las culturas de los otros en tanto exotización, ¿sí? De una forma distinta, sin reconocer
cuál era la mirada desde la cual partía. Por eso se plantea que el enfoque histórico etnográfico es un enfoque teórico, metodológico, y no una técnica. Porque se genera este doble movimiento que es lo que conocemos como extrañamiento y desnaturalización. Por un lado, no es que exotizamos al otro, sino que la búsqueda es exotizar lo propio para familiarizar lo ajeno. Y en ese sentido es que planteamos esta cuestión de los supuestos de partida, ¿no? No solo hay que exotizar lo propio en términos de mi propia sociedad y mi propio sentido común social, sino también en términos de nuestro proceso de construcción de conocimiento científico, nuestros puntos de partida teóricos. Y lo que nos va a llevar a esto entonces es a un esfuerzo muy grande por suspender los juicios de valor y las ideas previas a este encuentro con lesotres. Esto nos lleva a una característica bastante reconocida de la etnografía, que tiene que ver con esta adecuación teórico-metodológica permanente y flexible para la aproximación con Leotre, porque no podemos suponer de entrada qué estrategias nos van a servir para construir los datos sobre este proceso que querramos abordar. Lo mismo, si bien partimos de ciertos núcleos de sentido, como plantea Chili, que tiene que ver con esta idea de, por ejemplo, de la otredad o de pensar la discriminación, etc., no podemos presuponer cómo se va a expresar. O sea, sí podemos y lo hacemos. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es estar revisando constantemente esta cuestión de no quedarnos con nuestros presupuestos. Y además, esta posibilidad de entender y explicitar qué es lo que estamos preguntando, quiénes somos los que preguntamos, qué sujetos estamos iluminando o invisibilizando en estos procesos que queremos abordar. ¿Sí? Hasta acá, preguntas, comentarios. ¿Alguien que haya leído el texto, que quiera agregar algo? Espérenme un segundo que mientras ustedes piensan, voy a admitir más gente. Ahí estamos. Preguntas, cosas que les hagan ruido de los recortes que plantean estos autores o que quieran agregar. Nada, nuevas vueltas de tuerca. Digo, algo como muy interesante para poder ir pensando también en las aproximaciones que ustedes hagan al trabajo en escuelas, pero también en organizaciones sociales, en museos o donde sea que vayan a empezar a pensar estas prácticas de construcción de conocimiento que tienen que diseñar, es qué pasa con los objetos, ¿no? De esto no estuvimos hablando nada todavía. Imagino que acá hay arqueólogos, pero no solo arqueólogos, sino gente de antropología social que también está empezando, hay como un nuevo giro que podríamos hablar de los últimos años, que tiene que ver con el hecho de que no solo los sujetos en términos de persona hablan de las relaciones sociales, sino que también los objetos permiten, y la observación de la disposición del espacio, permiten empezar a problematizar la realidad. ¿Nadie tiene nada para agregar aquí? ¿Me van a tener hablando sola sin parar? No sé si estoy interpretando bien a qué vas, pero digamos con esto que estás mencionando acerca de observar otras cosas, vamos a decir, otros objetos que no sean simplemente los individuos. Bueno, en lo personal, yo estoy trabajando más que nada vinculada con Internet, digamos, y en este momento, teniendo en cuenta pandemia, teniendo en cuenta cómo influye en la educación, tal vez sería importante tener en cuenta a Internet y a los diferentes como medios de comunicación que posibilita y que impone
en este tipo de vinculaciones, y también qué naturalizamos de ellos, de nuestro propio uso. Pensando en lo que estás mencionando, creo que podría ir por ahí, como un aporte, al menos de donde yo estoy. Bien, tal cual, porque esto que está planteando Candela tiene que ver con, bueno, lo mismo que planteamos antes de Neufel y Wallace, ¿no? Cómo las problemáticas sociales van redefiniendo la forma que tiene la antropología de aproximarse a los procesos sociales y a las herramientas con las cuales se van construyendo. Entonces, ahora voy con la pregunta de Antonella. Esto es re importante porque además ustedes van a tener que hacer las prácticas desde allí, y esto redefine un montón de las estrategias que teníamos naturalizadas para poder abordar los procesos de construcción de conocimiento escolares. ¿Cómo cambió el espacio a partir de la pandemia? ¿Esta clase es presencial o no es presencial? ¿Qué pasa? ¿Sincronía y asincronía sirven para hablar de presencialidad o no? ¿Esto es un espacio? ¿Qué tipo de espacio es? Cuando planteábamos que hiciésemos trabajo de campo reconstruyendo el contexto escolar, nosotros en la cátedra hacíamos mucho hincapié en que caminaran el barrio, que conocieran, que no fueran solamente a la materia en la cual tenían que hacer las prácticas, sino que pudieran ir a otra, que vieran el recreo, que vieran la entrada y la salida de la escuela. ¿Qué pasa ahora con el espacio? ¿De qué espacios estamos hablando? ¿Cómo podemos tener acceso a esto? Bueno, tenemos que construir nuevas formas de abordar esto. Antes decíamos, los padres, decíamos, entre comillas, cómo reconstruíamos las presencias de los padres, madres dentro del aula, porque ingresaban de alguna manera. Ahora ingresan de maneras distintas. ¿Qué pasa con las temporalidades? ¿Cómo se organizan ahora desde el ciberespacio, digamos? ¿Es lo mismo? No solamente respecto a la reducción de la presencialidad, sino también en la misma presencialidad virtual, ¿sí? Tenemos como nuevos desafíos impuestos, si bien había desarrollo sobre, digo, porque Candela estaba comentando que ella ya venía trabajando y problematizando cuestiones que tienen que ver con la antropología de la virtualidad. Y si bien había desarrollos al respecto, qué sé yo, pongamos los estudios de Ardebol y los de Sarah Pink como personas así muy reconocidas que hace más de 20 años que vienen trabajando con la antropología visual y virtual, todos nos vimos obligados a empezar a problematizar este tipo de cuestiones, porque es indefectible en este momento. ¿Qué pasa con el acceso? ¿Va a ser lo mismo? La materialidad de las prácticas, esto que decían Neufel y Wallace como las prácticas objetivas, se ha transformado al 100%. Antes nos preocupábamos por dónde dejaba la profesora el material en la fotocopiadora, a qué grado de acceso se tenía esto. Bueno, si bien muchos estudios, y no solamente respecto al ámbito educativo, comienzan a dar cuenta de que la pandemia ha profundizado las desigualdades sociales, esa generalización se va a expresar de manera muy diversa en cada uno de los contextos, cada docente, y en muchos casos vamos a poder decir que incluso hay mayor acceso a conocimientos, porque cuando hagamos las prácticas en una escuela privada, vamos a ver que hay escuelas pequeñas con pocos pibes, qué sé yo, que lograron armar circuitos de trabajo colectivo entre docentes y estudiantes que antes no se podían sostener por la cuestión de cómo estaba estructurado el tiempo y el espacio. Ahora, ¿qué va a pasar en los sectores populares donde ni siquiera tenemos acceso a Internet? ¿Cómo vamos a vincularnos con los materiales a partir de los cuales vamos a trabajar con los estudiantes? Si hay algo de lo cual
no hay duda es que, y volviendo al texto, al texto de Neufeld Wallace y lo que plantean, y al de Achille, planteando la idea de vida cotidiana, que estamos en un momento en el que la naturalidad de la vida cotidiana se rompió. Entonces, estamos ante la posibilidad de registrar muchas nuevas prácticas, pero que van a tener que van a estar ancladas en prácticas del pasado que perviven en la actualidad. Este momento para hacer las prácticas que ustedes están eligiendo es un momento súper desafiante, porque están parados en una vida cotidiana que todavía no está solidificada. Y eso puede ser peligroso, pero puede ser algo de mucha potencia para que ustedes puedan pensar nuevas estrategias de construcción de conocimiento. Hay mucha flexibilidad. Como antropólogos debemos estar acostumbrados a esta flexibilidad en algún punto, pero al mismo tiempo es un desafío muy grande. O sea que están en un momento privilegiado para registrar y para ensayar nuevas prácticas de construcción de conocimiento. Así que en ese sentido, me parece que tienen un guante que recoger bastante interesante. Yendo a lo que plantea Antonella, ella dice que en el estudio del espacio social, justamente Durkheim y Bourdieu son muy relevantes. ¿Cómo se podría articular esta tendencia con lo que aparece en el texto? Bueno, yo no tengo una respuesta así prearmada para contestarte esto. Sí que el enfoque, ahora vamos, Agustina, que el enfoque histórico etnográfico retoma gran parte de los trabajos de Bourdieu, sobre todo respecto a esta idea de la vigilancia epistemológica sobre el registro de cómo se construye socialmente el espacio, de la heterogeneidad, de la historicidad. Ahora, capaz vos tenés como alguna especie de punto de conexión que quieras que charlemos. No sé dónde estás porque no te veo. Bueno, no sé si está por ahí. Pero antes de pasar, a ver, pueden venir muy bien toda la documentación de bibliotecas virtuales y blogs de las escuelas. Hay algo de la antropología histórica que nos ayuda a observar este momento. A ver, Noelia, ¿y por qué decís esto? Que estoy de acuerdo, pero así no hablo yo sola todo el tiempo. Noelia está planteando, no sé si pueden leer el chat, lo leo de nuevo, que pueden venir muy bien toda la documentación de bibliotecas virtuales y blogs de las escuelas. Hay algo de la antropología histórica que nos ayuda a observar este momento. No sé si es que no podés hablar, Noelia, pero no podés. La documentación registrada era lo más importante. Hay algo que es importante de lo que está diciendo Noelia y que lo podemos rastrear en los textos de Rockwell y de Thompson, que tiene que ver con esta idea y que planteamos al inicio, de desde qué posicionamiento vamos a leer las fuentes, qué es lo que le vamos a preguntar a las fuentes, qué relaciones vamos a estar buscando allí. Por ejemplo, el texto de Thompson planteaba cómo ciertas herramientas teóricas, no sé, en un momento analiza rituales, en otro momento analiza procesos de construcción de identidad, permiten revisitar esos documentos escritos por alguien con una intencionalidad. Esto mismo sucede cuando uno hace un registro etnográfico. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que ir pensando cuando leemos, por ejemplo, un diseño curricular, no solamente estos blogs o estos materiales construidos en las escuelas, sino también el diseño curricular,
y las políticas que se van armando para enfrentar la pandemia, pero también las previas, van marcando y van estructurando tanto las rutinas previas como las venideras, digamos, ¿no? Y ahí también tenemos como un punto interesante para poder ir registrando estos procesos de cambio y pensar qué de esos procesos que registramos retroalimentarán nuestra práctica, tanto en relación a los contenidos que queremos pensar y problematizar para ese espacio, porque algo que vamos a encontrar mucho después en sus planificaciones es esto del aprendizaje significativo, de que puedan usar en su vida cotidiana lo que está allí sucediendo, sino también en los modos de hacer partícipes a lesotres de este proceso, ¿no? O sea, cómo los vamos a ir incluyendo. A ver, acá Antonella dice, no es algo propio de las prácticas, sino más bien con el trabajo que hice antes de la pandemia. Mil disculpas, estoy en un ambiente, no estoy en un ambiente silencioso. Muchas gracias por la respuesta. Espera, esto me pierdo. ¿Esto tenía que ver con que yo dije que alguien tenía una pregunta por las prácticas? Sí, tengo una pregunta Hola, sí, acerca de las Alejandra. prácticas. Sí, de acá. Decime. Justamente hoy estaba yo comunicándome con una directora y lo que me ofreció la directora, exactamente retomando lo que vos dijiste un poco, es que los chicos directamente, no es que no se pueden conectar, sino que no se conectan directamente. Ella me lo dijo, porque estuve hablando como una hora, y me dijo que si bien ellos tienen la plataforma de Zoom y tienen otras plataformas directamente, los chicos directamente no les responden. En este caso ella me dijo que ellos, los chicos obviamente prefieren la presencialidad, ¿no? Y nada, y que lo único que me puede ofrecer básicamente es formar parte, por ejemplo, del grupo de orientación social que tiene la escuela, porque ella me dijo que a los profesores tampoco los chicos como que les dan una respuesta, ¿no? Que nadie se conecta ni por Zoom ni por Meet, y más o menos ella recién está tratando, ¿no? Como que los chicos empiecen a responder por WhatsApp. ¿Y qué podemos, esto que plantea Agustina, ¿no? ¿Podemos decir que es un hecho que sucede en todas las escuelas todo el tiempo? Claramente no, ¿no? Porque acabamos de plantear esta cuestión de la heterogeneidad y que cómo en los distintos lugares se expresa de manera diferente. Que la directora diga esto, ¿implica que es algo que sucede todo el tiempo en la escuela todo el tiempo y que es inamovible? Ella lo que me dijo, me explicó, primero empezó a explicar un poco la historia de la escuela del 32, que primero es una escuela que la querían cerrar, que no está en un lugar que obviamente accesible, que está en una villa, ella me explicó también, y que la escuela esta fue como cambiando siempre de nombres, se intentó cerrar varias veces, ¿no? Que ella está trabajando hace varios años ya, de distintas modalidades, por ejemplo, no sé, primero que esta escuela antes a los alumnos le daban cucharas también, como que los trataban medios de una manera bastante hostil. Recién ella puso hace 2 años, no sé, que le den tenedores para comer, es como toda una construcción también, cómo se la trata también a esta escuela, ¿no? Como que es una escuela muy mal vista en la zona también. ¿Es de capital o es de provincia? Y yo creo que no es de provincia, cerca del Posadas es esta escuela. Y Digo, nada, y la directora me fue contando, uy, no, perdón. seguí. No, que la directora me fue contando cómo ella estuvo intentando, ¿no? Como está intentando constantemente, ¿no? Como que los alumnos vayan teniendo de a poco, ¿no? Un poco más de inserción en estos ámbitos, porque me dijo que la escuela es muy pequeña, está en una zona de ruralidad y también lo que ella me plantea, ¿no? Que ya lo viene intentando desde el año pasado, que no se pueden sumar, no es que tienen los recursos para sumarse, pero no se suman a las clases y que están todo el tiempo los profesores como atrás, ¿no? Intentando que los alumnos respondan constantemente. Y después lo que me planteó ella, que la gran mayoría de esta escuela, ¿no? Como que ahora está haciendo el refuerzo y que no, y que seguramente este año ella lo va a seguir intentando, pero espera, por ejemplo, en octubre llegar a que les respondan un poco más a los profesores, como que están haciendo pequeños pasos y pequeños avances, ¿no? Con respecto a lo que venía pasando el año pasado ya. ¿Y vos qué relación previa tenías con la directora?
No, la verdad es que ninguna. Estuve mandando mails a todas las instituciones secundarias y a los CENS, pero no, ninguna. O sea, fue como me respondieron y me comuniqué y pasó eso. Bueno, digo, porque es importante que empecemos cuando hablamos de una entrevista o de un registro que hicimos de una situación puntual, empezar a tratar de triangularla con otras entrevistas, con otras observaciones, porque si no, por ahí nos quedamos con esto que dijo la directora, que es alguien que no conoce a Agustina, que no sabemos qué pasa con todos los docentes y todas las docentes que trabajan en esa escuela, si con todas sucede lo mismo, si en todas las materias pasa lo mismo. Digo, esto que tenemos que tratar de retomar de los textos de la clase de hoy, tiene que ver con no dudar en términos de que nos están mintiendo o nos están diciendo la verdad relevada sobre una práctica o sobre un sujeto, sino empezar a intentar poder ver desde dónde nos lo están diciendo, y eso no lo vamos a poder hacer con una presentación única, con un diálogo que tuvimos una vez. No nos quedemos con esas cosas, porque si no, cuando nosotros hablamos de generar una descripción lo más densa posible del espacio en el cual vamos a querer trabajar, intentamos poder darle densidad, darle diferentes perspectivas, poder recuperar también la voz del SPIVI, de quienes están participando de esa cotidianidad, para poder anticipar la mayor cantidad de formas de trabajo que podamos, ¿sí? O sea, por eso la clase de hoy intenta llamar la atención sobre dos situaciones. Una es esta: cuáles son esos sujetos con los que queremos trabajar, para qué, de qué manera, etcétera, y qué es lo que hacen como para poder incorporarnos en esa comunidad de prácticas, sabiendo que somos actores que la vamos a construir también en ese proceso de intervención, pero que al mismo tiempo vamos a participar de manera diferente y vamos a tener distintos grados de legitimidad allí. Eso por un lado, que es esto que está trayendo Agustina, pero por el otro, las discusiones que venían trayendo las compañeras que planteaban esta cuestión de, bueno, pensemos el espacio social desde Bourdieu y desde Durkheim. Bueno, ¿qué nos dirían Bourdieu y Durkheim respecto a esta entrevista que hizo Agustina? ¿Qué podemos tirar de ahí? ¿Qué nos lleva a pensar cómo nos vamos a posicionar nosotros frente a esto? Esto por un lado. Y por el otro, la discusión que plantean Neufeld y Wallace, que tiene que ver con el contenido que nosotros vayamos a construir para trabajar ahí, el contenido como algo que también se va a trabajar en el próximo teórico, pero como algo cerrado, cristalizado, dado, también es algo reconstruible, transformable, y que viene de un proceso histórico que va variando a lo largo de la historia de la antropología o de la historia de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poner en interacción estos dos mundos? ¿Cómo nos vamos a parar frente a eso? ¿Y cómo los vamos a relacionar? El mundo en el cual hacemos el trabajo con el mundo del cual venimos, que tiene que ver con la antropología y las categorías que la antropología trabaja. ¿Sí? ¿Algún comentario, pregunta, algo que le quieran aportar a Agustina? No sé, a mí me choquea la situación, no había escuchado un caso similar, que por como vos decís, Mercedes, puede ser que sea algo bastante aislado, como puede y que no, tal vez en diferentes medidas. Y sí, me parece que una de las cosas más interesantes ante un contexto como ese, que parece bastante hostil para el ingreso de nosotros, que somos como bastante inexpertos y más que nada, digamos que estamos empezando a tratar de vincularnos, encontrarnos una puerta cerrada es nos tara, vamos a decir. Creo que sí, que tratar de vincularse con otros docentes, con alumnos inclusive, si es que realmente vas a hacer tu trabajo ahí,
sería ideal para tener más campanas ante la situación. Pero me resulta muy curioso el caso. Me asusta y me resulta curioso. Ujú. Y como le están diciendo ahí a la compañera, el espacio de orientación escolar puede ser un espacio súper interesante para hacer la práctica, también para construir criterios sobre lo que le suceda a los pibis, aunque hagan las prácticas en otro lado. Y retomando esto que dice Candela, de la incertidumbre que genera esto de acercarse a estos espacios, quiero decir que también, digo, porque acá ustedes recuerden que hay gente de foros muy diferentes participando en el teórico, gente que está haciendo sus memorias, gente que está trabajando en organizaciones sociales, gente que está trabajando en escuelas, pero también gente que está haciendo sus prácticas en la universidad. Y ahí va a haber otra incertidumbre y otro proceso de incomodidad que va a tener que ver con cómo las tradiciones disciplinares que cada cátedra va a plantear se ponen en juego, en relación o en tensión con las de quienes tienen que hacer las prácticas allí, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar otras incomodidades, las que van a tener que ver con cuáles son las herencias queridas y no queridas que se trabajan en esos espacios y que ustedes van a tener que retomar o no, y cómo van a negociar esa situación. No sé si ya lo vienen pensando, si lo vienen trabajando, pero les recomiendo mucho que, que lo empiecen a problematizar, que empiecen ya a historizar de dónde vienen las categorías y los contenidos que les van a ir tomando, porque es un trabajo largo de revisitar su propia experiencia formativa y lo que significa cada tradición en estos distintos espacios. No sé si alguien quiere compartir o ya viene pensando algo al respecto. Todavía estamos muy empezando a buscar los lugares de práctica, ¿no? Sí, yo estoy como recolgada con el tema de un lugar para realizar las prácticas, pero esto que comentó la compañera, de llamar, de mandar mails y de empezar a bombardear montones de lugares, parece que tuvo resultado, así que lo voy a empezar a aplicar porque no tengo ningún contacto con docentes. De la gente que hablé que está vinculado con escuelas no me dieron mucha bola, están o de paro o están saturados o no me dieron cabida, así que voy a empezar a mandar mails, me parece. Algo Es una buena... que sería bueno que tengamos en cuenta respecto a esto que plantea Mariana, es que, y que ya veníamos hablando, y que algo también ustedes ya plantearon en el teórico anterior, insisto, es en esta ruptura de la vida cotidiana escolar tan grande que se da a partir de la pandemia, y en ese sentido de las redes de relaciones que se establecen en esa cotidianidad, se transforman también, ¿no? En ese sentido va a ser, así como planteábamos tomar entre pinzas esta idea de los chicos no participan, que planteaba la directora que le dijo a Agustina, también tengan cuidado con esos bombardeos de mails, ¿no? Porque quiero decirles, sería mucho más lógico que intenten, así como hacemos desde el enfoque histórico-etnográfico de ir construyendo la bola de nieve para establecer los contactos de la cotidianidad escolar, busquen hacer algo similar para conseguir las prácticas, porque esto de bombardeo por mails a las escuelas puede salir bien, pero puede salir muy mal. Entonces, intenten ver quiénes tienen contactos para socializarles, que sean más concretos, más seguros, porque en este contexto en el que las reglas cambian todo el tiempo, si encima no hay un lazo cercano, eso puede empezar y caerse muy rápidamente, ¿sí? Entonces, quizás ustedes empiezan a trabajar en algo que después caiga. Sí, en mi caso, yo quería plantear mi caso. En mi caso, bueno, yo tengo un amigo que es docente y él me cede, o sea, él no tiene problema en cederme para, bueno, para hacer las prácticas y observaciones, pero como si él es el docente y no es el director, yo tampoco sé los directores, le mandé la semana pasada un correo a los directores y todavía no me respondieron.
Entonces esta semana busqué en internet los listados de los CENS, acá en Capital, y me puse a llamar. Y la verdad, bueno, habré marcado 4 números, y 3, la verdad no correspondía al número, un abonado en servicio, lo han cambiado, y con el que pude hablar, que fue con un CENS de Recoleta, que ahí pude hablar con el director, la verdad, o sea, me abrió el espacio. Me dijo que él, de su parte, no tenía problema, y bueno, y me empezó a contar un poco cómo estaban trabajando ahí, que me dijo que bueno, que trabajaban a pesar de ser para adultos, el colegio, y bueno, justamente ahora el profesor no lo podía, o sea, contactar porque bueno, ahora estaba de licencia porque justo, bueno, se había enfermado con COVID el profesor. Pero que bueno, me dijo que para las observaciones ahí en el colegio no tenía, él no tenía problema, porque bueno, o sea, después como siempre me planteó el tema de la presencialidad y todo eso, y me dijo que si era por Zoom, que tampoco había problema de pasarme el enlace y para poder hacer las observaciones. El tema de la práctica, bueno, ahí ya como que dudó un poco y me dijo que bueno, que eso que había que verlo. Pero bueno, por lo menos ya bueno, con las observaciones creo que es algo. ¿No? O Yo no sea, quiero, acá me están poniendo, profe, no me tire abajo. Yo no quiero tirar abajo a nadie, solamente lo que digo es que tengan cuidado para que no hagan trabajo doble, cómo arman esos contactos, ¿no? Incluso acá debe haber varios compañeros que pueden quizás socializar o presentar a alguien con alguien, traten de encontrar contactos que sean lo más cercanos posibles, porque ya nos ha pasado el año pasado que muchos han terminado cayendo porque, claro, no existe un lazo previo y en este contexto tan móvil en el que hay paro, la escuela abre y cierra y qué sé yo, y el profesor te enferma, y papá, es bastante difícil. Acá Antonella dice, yo tuve una propuesta para dar un taller, algunos encuentros de antropología muy general temáticamente para el instituto de clases de enseñanza de temas extraoficial y técnicamente fuera de la institución. Yo diría que estas cosas así más puntuales del campo de cada uno las vayan trabajando en el foro, porque son muchos ustedes como para que las veamos así uno por uno, pero yo lo que sí les digo es que tengan mucho cuidado de asumir como dado el sí de hagan las prácticas acá, en un contexto como este, ¿sí? O sea, traten de que sea en lo posible con las redes más cercanas que tengan, o con personas así más conocidas. Mercedes, Hmm, ¿puedo hacer una pregunta? sí. Hipotéticamente que estoy manejando otras opciones, varias escuelas me respondieron y me dijeron que sí, por eso manejo, por ejemplo, 6, por si se me llegan a caer, que también lo estoy manejando. Hipotéticamente, si no, me quedaría otra opción, que formar parte de, digamos, del equipo de esta escuela, de la 32, como orientadora social, y estar ahí, ¿se podría llegar a hacer las prácticas? O sea, en la última instancia de que no consiga, ¿no?, otras prácticas, que se me Sí se caigan todas puede. las demás. Sí se puede, porque de hecho hay toda una disputa hace varios años sobre si los antropólogos podemos formar parte o no de estos equipos de orientación escolar, y en varios lugares se ha logrado eh, regularizar la situación. Así que incluso creo que es un lugar, y retomando el tema de la clase de hoy, de esta posibilidad que tiene la antropología de recuperar la voz de lesotres y de generar prácticas, identificar prácticas y formas de relacionarse, creo que hasta podría ser un aporte interesante para la escuela. Pero hay que ver el contexto particular, ¿sí? Entonces yo digo que estas cosas mejor las trabajen en cada práctico. Me anoto para aportar una cosita, dice Paula. Gracias. Buenas. No, cortito, porque justo escuchaba, efectivamente yo trabajé como orientadora social en una escuela, suplente por la cuestión de las áreas de incumbencia, que nuestro título nos habilita. Es una experiencia súper interesante. Es complejo porque en términos de planificación del trabajo es distinto a planificar una clase. Lo cuento como para que entre todos vayamos, ¿no?, como bajando los niveles de ansiedad, porque es re complejo. Yo trabajo en escuela, soy docente de otra materia, y escuchaba y yo entiendo como los dos lados, pero la verdad, compas, las escuelas son un caos.
Estamos resaturados, mal. Por otro lado, también como practicante digo, uy, qué bajón. Es un bajón. Yo tengo contacto directo, tengo esa suerte porque hace 15 años soy docente, pero mi escuela, la orientación de mi escuela es educación física, entonces no hay muchas materias que yo pudiera hacer mi propia práctica en la escuela. Es complejo, pero lo que quería aportar es que se puede en el equipo de orientación. En su momento lo que yo hice con mi compañera fue un proyecto de educación sexual integral, que era transversal. Eso también, no sé, lo pongo a disposición. No sé, se puede pensar desde un montón de lugares como para echar un poco de luz y aportar que hay posibilidades. Estamos como en un entorno re incierto y angustia un montón porque nos angustia como profes, como estudiantes, pero a la vez, bueno, creo que le vamos buscando la vuelta. Lo quería traer porque al menos acá en provincia eso es sin problema. Yo aún no estoy recibida ni licenciada y me presenté en los listados y pude tomar y trabajé lo más bien. Fue una re linda experiencia, de las mejores experiencias que tuve en docencia, que como era suplente, bueno, me desplazaron, digamos, y bueno, estoy acá tratando de titularme para poder trabajar en el equipo de orientación, que como digo, fue de las mejores experiencias docentes que tuve. Así que por ahí también se puede. Quería aportar cortito eso, nada más. Genial, no, muchas gracias. Porque realmente eso es algo que está en movimiento. Hay algunos distritos en los que te aceptan, otros en los que no. Es como, porque, bueno, ustedes van a ver después que los títulos te dan puntuación para distintos cargos, entonces quizás los antropólogos no tenemos la misma cantidad de puntuación que tiene la gente de educación para estos lugares y qué sé yo, pero bueno, se va viendo, esto se resuelve todo el tiempo. Así que yo lo que les diría es que traten de contactar a este tipo de personas, que es como por ejemplo como a Paula, ahora no la vuelvan loca, pero sí gente que les pueda establecer un contacto más directo, ¿se entiende? Porque muchas veces los mails, sí, nadie tiene tanta puntuación como la gente de educación, eso es así, pueden dar casi cualquier cosa en el sistema educativo, es un título muy potente. Pero sí, traten, eso es lo que yo les aconsejo, que traten de conseguir contactos lo más directos posibles, quienes no los tengan. Pero bueno, visto que la discusión viene más por este lado, yo quiero presentarles ahora las preguntas sobre las que vamos a trabajar en la última clase de este núcleo, que tienen casi un mes entero para empezar a pensarlas. Yo voy a presentar un caso para que vean como ejemplo, pero como les decía al inicio, la idea de este núcleo es que ustedes puedan construir una fundamentación lo más fuerte posible a nivel teórico y lo más flexible posible a nivel metodológico o de trabajo con Leotre. Entonces, yo voy a proponer un ejemplo para que ustedes lo puedan ver en movimiento, pero les voy a compartir ahora las preguntas que les decía que son como guía de esta fundamentación que ustedes tienen que producir. Entonces, por un lado, que empiezan a recuperar algo que ya se estuvo trabajando, que qué elementos de la propia experiencia formativa pueden recuperarse para el diseño de la planificación. No sé, pienso en una clase de sociología en la que se pueda armar, no sé, una novela gráfica para compartir, porque ustedes se dedicaron a eso en un montón de cursos que hicieron antes, qué sé yo, ¿no? Tener en cuenta esas situaciones. Por el otro lado, la siguiente pregunta que tenía que ver con esto, ¿no? Que estábamos diciendo hace un rato, de qué tradiciones teóricas conocen y qué herencias pretenden retomar o no. Y esto les pido especialmente que lo consideren quienes van a hacer prácticas en la universidad. Todes, de todas maneras, ¿no? Porque en la escuela también uno va a tener como contenidos que va a tener que dar y que se pueden dar de manera crítica o no, o lo que fuese. ¿Se paró me dice, ¿no? El compartir pantalla?
No, yo estoy viendo la pantalla compartida. Sí, yo también. Y por último, ¿por qué consideran relevantes esos conocimientos para ese espacio y sujetos? ¿Y qué pretenden lograr con ellos? Y esto tiene que ver con lo que planteábamos recién y que sí se estuvo discutiendo más, porque evidentemente es algo que a ustedes les preocupa más de momento, que es estas prácticas de conocimiento situadas. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Dónde están? ¿De qué manera van construyendo? Todo eso, cuanto más articulado esté en la fundamentación de la propuesta que ustedes hagan, más flexible va a poder ser el diseño y menos se va a correr de los objetivos iniciales, ¿sí? Ustedes tienen que tener bien claro qué es lo que quieren enseñar. Y si es tan difícil decir qué es la antropología, es porque justamente tiene una multiplicidad de tradiciones que es difícil responder sin faltar a la verdad, entre comillas, en una oración simple, digamos, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran enseñar algo, esto no les va a pasar solamente con qué es la antropología, sino que con cualquier conocimiento que la antropología produce. Entonces, ¿qué sabemos de cultura? ¿Qué es lo qué conozco de cultura? ¿Qué herencia voy a retomar de todas estas tradiciones? ¿Cuál voy a descartar? ¿Por qué? ¿Porque me gusta más a mí o porque sirve más en este contexto? ¿Por qué? ¿Porque yo me siento identificada ideológicamente o porque quienes se sienten identificados ideológicamente son los sujetos de este espacio y quizás yo lo puedo transformar después? ¿Cómo se pone en juego todo esto para que yo después pueda moverme si en la planificación algo funciona o no funciona, si aparecen cosas nuevas, no aparecen cosas nuevas en el espacio en el que estoy trabajando y quiero modificar? Pero sí partir de una concepción teórica reflexionada críticamente es lo que nos va a dar esa posibilidad de movernos después sin que se desmadre todo en ese movimiento. ¿Se entiende? Entonces, es importante que vayan avanzando respecto a el lugar en el que van a hacer el trabajo, pero también es importante que vayan avanzando respecto a las tradiciones teóricas que van a querer recuperar allí y por qué. Y por el otro lado, también respecto a sus propias experiencias formativas, ¿sí? O sea, ¿qué otras cosas pueden aportar más allá de las tradiciones teóricas que ustedes quieren recuperar y de los sujetos y los espacios en los cuales van a estar trabajando? Yo igual voy a subir el PowerPoint y van a quedar las preguntas ahí, pero sería bueno que las vayan pensando como para compartir también un poco en las próximas clases. ¿Sí? Y les recomiendo profundamente que lean los textos, pero fundamentalmente el de Neufeli Wallace me parece que es súper estructurante de todo este núcleo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que quieran compartir? Si no, me gustaría también decirles que para la clase que viene, también esto va a quedar subido al campus, la lectura es un texto de Maximiliano Rúa que se llama El recorrido de una titulación, el profesorado de enseñanza media y superior en ciencias antropológicas, si bien hay más bibliografía en los núcleos, sabemos que la vida cotidiana de todos está bastante complicada, así que por eso también les resaltamos como uno o dos textos más importantes por cada una de las unidades. Ese texto no lo pudiste bajar. Fíjate de bajar con PDF, abrir con PDF, poner, porque a veces ese es el problema. Porque muchas veces se hace como en el campus, no sé, se hacen como algunos líos que se transforman en algunos archivos, pero yo sí lo pude bajar, no sé si alguien más tuvo problema para bajarlo. A mí me pasó, hace un rato estaba revisando la bibliografía y veía en la carpeta que no tenía el icono de PDF. Lo que hice, por si le sirve a la compañera, es cambiarle el nombre y ponerle al final .pdf y ya con eso abrió.
Perfecto. Preguntas, algo que quieran aportar. No, en ningún momento quise que se bajarles nada ni que se preocupen por lo de dónde hacer las prácticas, sino todo lo contrario, ayudarles a que busquen lugares que sean como concretos y factibles, porque si no es como un trabajo de volver a empezar muchas veces, ¿sí? Imagínense que este trabajo que les pedimos de rastreo de las tradiciones teóricas es un trabajo arduo, no es una pavada que se hace en 5 minutos por más que uno la explique rápido acá, ¿sí? Imagino que tanto a Santiago Wallace como a María Rosa Neufeld escribir eso les llevó mucho tiempo. Entonces, si ustedes van cambiando de espacio todo el tiempo porque cae y sube el lugar, es como mucho trabajo que tienen que hacer todo el tiempo. El ejercicio de fundamentación que yo estoy pidiendo es un inicio, que la idea es que ustedes consulten dudas y lo trabajemos a partir del ejemplo que yo voy a dar en la última clase de la unidad, pero a la larga se va a convertir en la fundamentación de la planificación con la que ustedes tienen que hacer las prácticas, y es algo que luego será, eso sí, a largo plazo, cuando ustedes terminen, evaluado como parte del proceso de la materia, ¿sí? Entonces, imagínense la ventaja que es empezarlo a escribir en fines de abril a tener que escribirlo en septiembre de una corrida, ¿no? Entonces, por eso es que insistimos en que intenten establecer relaciones lo más estrechas desde el principio posibles, porque es un trabajo que se va haciendo de a poquito va creciendo, creciendo, profundizándose a lo largo de todo el año. No sé si quieren hacer alguna pregunta, aclaración, algo de la bibliografía. Lucrecia pregunta si ya tienen que ir eligiendo la materia con la cual hacer las prácticas. Claro, sí. Por eso la participación en los foros, si te preguntaron eso en la escuela, sí, cuanto antes ustedes puedan definir esos espacios, todo el trabajo que vamos a hacer durante este año, esta es una materia práctica, ¿sí? A diferencia de las demás materias que ustedes cursaron hasta ahora, creo que en eso somos similares con metodología o quizás con algunos seminarios anuales. Esta es una materia de mucha producción por parte de ustedes. Entonces, cuanto antes ustedes puedan comenzar con esa producción, es mejor. Entonces, sí, cuanto antes puedan definir materias, mejor. O digo, porque no solamente acá se está haciendo el trabajo en materias, sino también en organizaciones sociales o en otro tipo de espacios o en museos o lo que fuese, también cuanto antes puedan definir, más pronto comenzarán con su trabajo. Voy a fijarme dónde están las incumbencias de provincia, a ver si las podemos subir, pero de todas maneras eso también varía, no es siempre igual. Y no, esto de momento no es para entregar, es un ejercicio para que a ustedes les sirva como base para la fundamentación. Eso después se ve. No es para entregar. Es para que lo vayan trabajando. Preguntas, aclaraciones, comentarios. Este trabajo de reflexión, ¿en qué podría repetir la consigna? Porque medio como que me Sí, perdí. igual la vamos a subir al campus, pero ya te la comparto la pantalla de nuevo. ¿Ahí se ve? No. No. A ver, espérenme un minuto. A ver, lo pongo en mosaico. No. ¿Ahora? ¿Ahora se ve? Sí. Sí, Bueno, ahora sí. son las 3 preguntas. Estas son dimensiones que tienen que existir en la fundamentación teórica de la planificación que ustedes vayan a construir después. De momento es solo un ejercicio, no es algo que me tengan que entregar a mí, ni entregar en los foros, ni nada, pero es algo sobre lo que vamos a trabajar en la última clase de este módulo, ¿sí?
Son 3 preguntas que que ustedes tienen que ir integrando y que van a ser la base de la fundamentación de la propuesta de enseñanza que ustedes diseñen. Una que tiene que ver con algo que ya vienen trabajando, que es reconocer qué elementos de la propia experiencia formativa ustedes pueden recuperar o pueden ser útiles para el proceso de diseño de la propuesta de trabajo de la que van a ser autores y autoras. La otra es qué tradiciones teóricas conocen y pretenden retomar respecto a el conocimiento que les toque transmitir o construir en el aula, de acuerdo a lo que ustedes también decidan. Y por último, por qué son relevantes para ese espacio y esos sujetos, y qué es lo que ustedes pretenden lograr. Fundamentalmente porque esto que decíamos, se van a dar situaciones diferentes en los distintos casos de ustedes, ¿no? Van a tener que trabajar o con no sé, contextos diversos, qué sé yo, no va a ser lo mismo trabajar dentro de la universidad que trabajar en una escuela o que trabajar en un museo. No va a ser lo mismo trabajar por WhatsApp que trabajar no sé, en un Zoom. Entonces se van a ir dando situaciones distintas que, ahí lo subieron en el nomenclador de provincia. Van a tener que ir pensando dimensiones distintas, pero que en todas van a estar jugando estos 3 niveles, ¿sí? Porque ¿cuánto sé yo del trabajo con... ¿cuánta habilidad tengo yo para trabajar con, no sé, con el PowerPoint? ¿Cuánta habilidad tengo yo para, todas esas cuestiones que tienen que ver con la experiencia formativa de cada uno de ustedes, que van más allá de lo que saben de la antropología y más allá de lo que saben del contexto, van a tener que estar evaluadas por ustedes mismos a la hora de pensar cómo voy a enseñar. Entonces, ¿qué de mi experiencia formativa me sirve para diseñar mi propuesta? ¿Qué sé de antropología respecto del tema de cultura, respecto del tema de territorio? ¿Qué es lo que no sé? ¿Con qué de eso yo me siento cómoda para dar una clase? ¿Con qué no? ¿Qué de eso siento que es útil? Perdón, Ivo. ¿Qué de eso yo siento que es útil para ese contexto en el que estoy trabajando? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas tienen que estar desarrolladas en la fundamentación. Después vamos a ir encontrándole la forma, etc. Este es un primer ejercicio, con lo cual no es para entregar, es para que ustedes vayan ejercitando esa construcción de un punto de vista, de un posicionamiento teórico, político y epistemológico respecto a qué es lo que quiero enseñar. Porque eso es lo que le va a dar flexibilidad por un lado, pero sustento fuerte teórico por el otro a la propuesta con la que ustedes van a estar trabajando, que es algo que va a ser, que es importante en cualquier contexto, pero en este contexto puntual, que es tan poco estático, digamos, aún más, ¿sí? Acá preguntan, ¿pueden repetir de dónde se tienen que mandar la carta de presentación para vincularnos con los espacios educativos? Eso lo tienen que ver en cada foro. Creo que están subidas en el campus y se las tienen que mandar a los ayudantes para que las firmemos. Me parece que es así. La verdad es que como no lo estoy manejando yo, puedo chequearlo y después mandar un mensaje por el foro. Pero estas cosas mejor manéjenlas directamente en cada foro. Preguntas, aclaraciones. ¿No? Bueno, entonces demos por terminada la clase de hoy y nos vemos en 15 días. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cualquier cosa nos mantenemos en contacto. Chao, gracias. Chao. Buena semana. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.